Y bueno, hemos estado viendo una serie que se llama Cuando Dios. Y la verdad es que esta serie está enfocada a lo mejor ya no tanto a los jóvenes, que sí, muchos jóvenes pasan por situaciones muy difíciles, algunos desde niños, y por eso es que está pensada esta serie en todas las personas que están sufriendo y que a veces la fe se pone en duda, a veces se pone en duda si Dios es bueno, si Dios está presente, incluso si Dios existe. A lo mejor esto es un poquito más mayoritariamente para edades un poquito más adelante, pero estoy seguro de que algunos de nosotros hemos ya tenido esta situación que hemos tenido que ver e introspeccionarnos si es que eso existe, y es que todos tenemos oraciones que no han sido escuchadas. Hemos tenido dudas de si Dios está presente en la vida porque las cosas se están poniendo difíciles, y en otras ocasiones hemos visto que esto es común a todos nosotros. Todos hemos llegado a tener temporadas tan difíciles, tan complicadas, que llegamos a preguntarnos si Dios está allí, si Dios está con nosotros. Y para poder poner un poquito en contexto a todos, porque recuerden que esta serie es de 3 episodios, estamos en el tercero, estamos cerrando, pero si te has perdido los 2 anteriores, te invito a que nos busques en YouTube, te invito a que nos busques en el feed de Facebook, y también te invito a que nos busques en Spotify, en Amazon Music y en YouTube Music, porque tenemos allí también nuestros podcasts, es decir, solamente el audio para que lo escuches mientras vas manejando o mientras lavas los trastes. Estoy seguro de que puedes aprovechar todo esto, pero quiero ponernos a todos en contexto a través de esta pregunta. ¿Qué tal si me ayudan a leerlo los que están aquí? ¿Por qué Dios no hace algo con respecto a esto? Tal vez te has llegado a preguntar, ¿por qué Dios no hace algo con respecto a esta situación? Y mira, ni siquiera te tengo que pedir que pienses en a qué se refiere esto. A ver, hagan ustedes esto. Ahí en casa, si estás en casa, con todo y las comillas estas. Esto. A esto. ¿Por qué Dios no hace algo con respecto a esto? Cuando hablo de esto, estoy hablando de esas cosas que a ti te complican la vida. Es más, tal vez estás sentado junto a esto. O tal vez trabajas para esto. O tal vez, ya hablando no tanto de personas, tal vez tienes enfermedades. Tal vez hay enfermedad en tu familia. Tal vez esas enfermedades que ya no van a tener una curación, esas cosas que traes a cuestas, ese dolor en la espalda, esa afección que está allí y que todos los días saludas. O qué tal esas malas noticias que ves todos los días en la televisión o en los periódicos o en la radio, o las malas noticias que vienen a tu vida, y te preguntas, ¿por qué Dios no hace algo con respecto a esto? ¿Por qué Dios no hace algo con respecto a la violencia? ¿Por qué Dios no hace algo con respecto a la enfermedad? ¿Por qué Dios no hace algo con respecto a esta persona que me está haciendo la vida de cuadritos? ¿Por qué Dios no hace algo con respecto a mis hijos que yo quisiera que estuvieran en sus caminos, pero en lugar de eso se están descarriando? Y por eso es que hemos puesto estas tres opciones que nos llegan a perecer a nosotros. ¿Qué haces cuando Dios parece desatento? O cuando parece que Dios no ayuda o no coopera, o cuando Dios llega tarde. Todos hemos llegado a pensar que Dios parece desatento, Dios no me escucha, o Dios no ayuda, Dios no me está ayudando con esta situación, o Dios llega tarde, llegó pero ya no era el momento en el que yo quisiera que hubiera llegado. Y quiero decirte que si estás viviendo alguno de estos episodios que se presentan en cuanto a la fe, queremos ser empáticos, queremos ser comprensivos. Aquí en Conexión Vida queremos ser eso. Y no porque seamos buenos, no porque seamos los mejores, sino porque Dios conoce esas situaciones. Así que si estás dudando de Dios, si estás dudando de la existencia de Dios por este tipo de circunstancias, si estás dudando de la bondad de Dios, porque estas cosas están sucediendo en tu vida, queremos ayudar. Queremos decirte y hacerte saber
que hay personas a las que Dios amó, a las que Dios dijo que amaba y Él permitió que experimentaran circunstancias muy similares a las que tú puedes estar viviendo. Y que de todas formas Él seguía siendo Dios y que de todas formas Él seguía amando a esas personas, así como te ama a ti y se preocupa por ti. Así es que hoy estaremos hablando de cuando Dios llega tarde. Hablamos de cuando Dios parece desatento, en el que hablamos de Juan el Bautista y cómo es que parecería que Dios no estaba poniéndole atención a quien abrió el camino de Jesucristo, pero Dios tenía un propósito y recordamos mucho la vida de Juan el Bautista que nos dejó un gran mensaje. También hablamos de cuando Dios no coopera. Y la semana pasada, de hecho, el pastor Víctor nos hablaba de la vida de Pablo y cómo ese aguijón en la carne o esa espina en la carne sirvió para que Pablo se mantuviera humilde y además, algo también súper importante, para que siempre estuviera consciente de la gracia de Dios. Así es que hoy, hablando de cuando Dios llega tarde, queremos hablar de una historia. Y estoy seguro que algunos de los que somos ya cristianos de tiempo, o si lees la Biblia, o si abres tu Biblia donde vamos a leer y ves allí la historia, muchos ya la conocen. Y si nada más estás abriendo la Biblia y no conoces mucho de la Biblia, vas a ver allí algunos títulos. Te pido que no leas los títulos. De hecho, lo que quiero pedirte es que abordemos esta historia como si fuera la primera vez. Y vamos a hablar específicamente de Lázaro. Vamos a leer todos juntos, incluso si estás en casa, ayúdame a leer Juan capítulo 11, versículo 1, que es una de las biografías de Jesús. Juan escribió todo esto, Juan el apóstol, para que nos quedara constancia de estas situaciones que le pasaban a personas normales como tú y como yo, que estuvieron sujetos a circunstancias como las tuyas y como las mías. Así es que leamos, dice así: había un enfermo llamado Lázaro de Betania, el pueblo donde vivían María y su hermana Marta. Es importante que hablemos de Lázaro, María y Marta porque eran tres hermanos. La verdad es que no se nos dice mucho si vivían con sus papás, si sus papás habían muerto, pero sí sabemos algo importante, que estos tres hermanos vivían en una aldea bien cercana a Jerusalén y que eran amigos muy cercanos de Jesús. Y además se nos da un dato bien interesante con respecto a quién era María, porque María se había vuelto famosa y Jesús dijo que sería famosa en cualquier lugar donde se hablara de Jesús. ¿Qué te parece si leemos adelante? ¿Qué dice así? María era la misma que derramó perfume en aceite sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Lázaro, el enfermo, era su hermano. Esta María era famosa. Esta María era importante porque Jesús le había dado un lugar importante y preponderante porque había hecho algo que no pudieron hacer nadie más. Y dejó de hecho pues en evidencia a los religiosos de su tiempo a través de ella. Así es que Juan dice, mira, si quieres saber quién es este Lázaro del que te estoy hablando, es el hermano de María. Porque había muchas Marías, como había muchos Lázaros, y de hecho había muchos Jesús, pero ellos son especiales. Y por eso dice el versículo 3, las hermanos mandaron a decir a Jesús, ¿quieres decirme qué es lo que le dijeron a Jesús? Señor, el que amas está enfermo. Mira, Jesús siempre estaba caminando y yendo de un lugar a otro en las regiones de Judea, en las regiones incluso de Samaria. Eran lugares en los que si tú quisieras caminar, a lo mejor ahora que estamos en el año 2025, tú tomas un autobús y te toma unas cuantas horas o minutos caminar estas cosas que Jesús caminaba, pero a él le tomaba días andar. Y por eso es importante que lo tengamos en consideración, porque lo más seguro es que el mensajero que enviaron estas hermanas a decirle esto a Jesús tardó algunos días en llegar hasta donde Jesús estaba y que le dijera, Señor, Jesús, el que amas está enfermo. Y cuando decimos esto, mira,
era tan evidente que estos tres hermanos eran amigos cercanos de Jesús. Era tan evidente que Jesús era un amigo íntimo de Lázaro, que no tenían que haber dicho, mira, Lázaro, hay muchos Lázaros, el de Betania, el que su hermana María, ¿te acuerdas de la hermana María, Jesús, la que te puso perfume en los pies? Su hermano, ese, ¿ya lo ubicaste? No, simplemente le dijeron, Jesús, Señor, ese al que tú amas está enfermo. Entonces, esto es importante porque se nota que Jesús tenía una relación importante con estos tres hermanos y que conocía a Lázaro y que lo amaba tanto que ni siquiera era necesario decir su nombre. Y es que, si te das cuenta, después hablaremos de esto un poquito más adelante, algunos pensarán que en realidad no amaba a Lázaro. Por eso es importante que veamos cómo es que Jesús actúa en el contexto de estas cosas. Si me ayudas a leer también adelante, dice así: cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es de muerte. Y esto es muy importante porque a continuación Jesús va a introducir un nuevo concepto, una nueva categoría que los cristianos a veces no somos conscientes de esta categoría porque como buenos cristianos a veces nada más nos embarcamos en ir a la iglesia y regresar, y a veces vamos a la escuela dominical, pero no nos dicen esto. Esta categoría es la siguiente, la categoría que fue definida por Jesús para ti y para mí. No es una enfermedad de muerte, sino que es para la gloria de Dios. Esto significa que no todas las cosas que son adversas, que son difíciles, que son problemáticas, esas enfermedades, esas cosas que no te agradan en la vida, esas personas que no te agradan en la vida, no necesariamente son un castigo de Dios. Muchas personas llegan a pensar, es que me estoy enfermando o esto me está pasando, perdí mi trabajo porque Dios me está castigando, debí hacer algo malo. O tú, cuando te señalan, tú debiste hacer algo malo, deja tu pecado porque seguramente algo malo hiciste. No es que seas necesariamente una persona malo o mala, sino que hay situaciones que Dios permite, ¿sabes qué? Para su gloria. Esta es una nueva categoría que nos ayuda nos invita a recordar que las cosas que suceden muchas veces Dios las permite para su gloria. Y quiere decir que hay un propósito, y esto por eso lo subrayamos y lo resaltamos. Hay un propósito, hay una razón de ser de estas situaciones, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Buscamos la gloria de Dios. Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando no hay respuestas, cuando parece que tus oraciones no son escuchadas, cuando parece que Dios te está ignorando, cuando parece que Dios está lejos, cuando Dios parece distante, una de las cosas que debemos hacer, y aquí hasta podrías ya no seguir escuchando este mensaje, pero quiero que sigas escuchándolo por favor, es buscar la gloria de Dios. Se habla de la enfermedad, repito, eso tal vez es nuevo para algunos, el hecho de que hay circunstancias que son para darle la gloria a Jesús o para la gloria de Dios. Y lo importante es que Juan estuvo escribiendo todo esto porque Juan era el más joven de todos los seguidores, los primeros seguidores de Jesús, y él tal vez estaba tomando notas de todo esto, lo escribía, escuchaba las palabras de Jesús y tal vez no las alcanzaba a entender en su sentido más puro, pero las escribía, y esto al final es importante porque nos llega a nosotros para que pudiéramos notar la magnitud de las cosas que estaban sucediendo. Así es que nos pone este énfasis. Ya nos había dicho que cuando mandaron este mensaje las hermanas de Lázaro, no tuvieron que decir su nombre, simplemente el que amas está enfermo. Y mira el énfasis de Juan, dice así: Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Juan está diciendo, mira, quiero que quede bien claro, Jesús amaba
amaba a estas tres personas. Lo que te voy a contar, lo que te voy a describir en adelante, parecería que Dios no los ama, pero quiero que sepas que Dios los amaba, así como Dios te ama a ti, que nunca puedas olvidar que el amor de Dios es inamovible, es constante a pesar de las circunstancias. Y entonces, cuando Jesús se enteró de que estaba enfermo, Lázaro, se quedó 2 días más en el lugar en el que estaba. Y aquí algunos empezaban a decir, pues Jesús, ¿no que los amabas? ¿No son tus amigos? ¿No son las personas cercanas a ti? ¿No podrías dejar todo esto que estamos haciendo y ya que mandaron un mensajero, ir hasta Betania y poder sanarlo? Porque tú te la pasas sanando. De hecho, los 3 hermanos habían visto cómo Jesús sanaba a las personas. Habían visto cómo podía hacer que las mismas circunstancias que tienen que ver con la naturaleza se sujetaban a Dios. Habían visto cómo un centurión, un soldado romano, había recibido el favor de Jesús, y eso que no era de su pueblo. Había visto cómo gentiles, es decir, personas no judías, habían sido sanadas por Jesús. ¿No era lógico que Jesús dejara a todos y eran sus mejores amigos para ir a sanar a Lázaro? Pero se quedó 2 días más en el lugar en donde estaba. Te decía hace un momento que los lugares se podían caminar, y eran días en los que el mensajero llegó a ver a Jesús, y ahora estos 2 días en los cuales Jesús dijo, vamos a quedarnos. Y entonces después de esto dijo a sus discípulos, vamos otra vez a Judea. Y los discípulos le dijeron, Rabí, o sea, maestro, hace poco los judíos intentaron apedrearte y de nuevo vas allá. Los discípulos, es decir, los apóstoles, los que estaban cerca de Jesús, cuando vieron que Jesús no fue a curar a Lázaro, tal vez se pusieron tranquilos por una parte. ¿Sabes por qué? Porque dijeron, Señor, mira, estábamos allá en el área de Judea, estábamos en Jerusalén, que queda a 1,5 kilómetros, todavía no se inventan los kilómetros, pero en el 2025 Paco les va a decir que había 1,5 kilómetros, ahí y medio. Y estamos tan cerca que, recuerda, los religiosos, los judíos, quieren apedrearte, quieren matarte a través de rocas. Y mira, no es que se cuidaran mucho de que no le pasara nada a Jesús, es que sabían que los fariseos no tenían buen tino. Y que si fallaban una, no le iban a dar a Jesús, ¿a quién le iban a dar? A los apóstoles. Así es que ellos empezaron a preocupar porque, ¿qué tal si regresaba a esa área y lo apedreaban? Y entonces Jesús dice estas palabras que son súper importantes. Jesús respondió, ayúdame a leer esto, por favor. ¿No es cierto que es de día durante 12 horas? Y a lo mejor Pedro dijo, a ver, Jesús, estamos hablando de Lázaro, sus hermanas, te van a apedrear. ¿Qué tiene que ver que el día tenga 12 horas? Y es que parece como si Jesús estuviera hablando de otra cosa, pero hay una lección muy importante aquí. Una lección que es para ti y es para mí. Juan, cuando abre su evangelio, dice que la luz vino al mundo y que la luz brilla en las tinieblas y que la luz que es Dios, que es Jesús, vino a este mundo para poder alumbrar las tinieblas que hay en este mundo. Así es que lo que Jesús les está diciendo es, mira, mientras hay luz, solamente puedes aprovecharla mientras es de día. Porque dice Jesús, si uno camina mientras es de día, no tropezará, porque la luz de este mundo ilumina su camino. En cambio, si uno anda de noche, tropezará ya que le falta la luz. En otras palabras, Jesús dice, esta es una oportunidad única. Mientras yo estoy aquí, que soy la luz del mundo, podrás ver esto que estás a punto de ver. Porque yo soy la luz del mundo. Y vendrá el momento en el que
físicamente ya no esté aquí y el mundo volverá a sus tinieblas, pero tú tendrás una especie de lámpara, tú tendrás una especie de vela, tú tendrás algo que te podrá alumbrar. Cuando yo no esté físicamente con ustedes, tendrás herramientas para esos momentos oscuros y difíciles de este mundo y de esta vida. Así es que es importante que recordemos que aún en nuestros momentos más oscuros podemos tener esperanza. Y habiendo dicho esto, Jesús, habiendo dicho estas cosas, después les dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo. Y entonces a lo mejor los apóstoles dijeron: qué bien que nada más está dormido, han pasado varios días desde que vinieron los mensajeros, y entonces le dan consejos médicos. ¿Le has dado consejos médicos a Dios? Le dan consejos médicos a Jesús. Entonces dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, se sanará. Si duerme, va a sanar. Hay que dejarlo allá. Recuerda que los religiosos judíos están con las piedras listas. No hay que ir. Sin embargo, dice Juan, Jesús había dicho esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba del reposo, del sueño. Y por eso Jesús tiene que ser más directo. Así que luego Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y a lo mejor les pasaba como a mí me pasa un poco, tal vez a ti también te pasa, que algunos de nosotros somos un poquito dispersos. Es más, algunos de aquí ya están dispersándose y por eso quiero avanzar más rápido. Pero somos un poco dispersos y todas las palabras que llegan a nosotros, no todas las podemos aprovechar como si fuera al 100%. Todos tenemos un grado de dispersión. Pero los apóstoles habían escuchado que esto no era para muerte. Y ahora Jesús les está diciendo: Lázaro duerme. Ok, Señor, si duerme se va a mejorar, no hay que ir. A ver, Lázaro está muerto. Lázaro ha muerto. Y a causa de ustedes, dice Jesús, me alegro de que yo no haya estado allá. Esto no sé cómo lo hayan percibido los apóstoles, pero los discípulos pudieron pensar que esto fue lo más insensible que pudo haber dicho Jesús. Tal vez fue lo más insensible que pudo haber dicho Jesús. Lázaro acaba de morir y me alegro. Me alegro por ustedes de que yo no haya ido a estar con Lázaro. Tal vez ellos empezaron a pensar: o sea que sabías, Jesús, ¿sabías que Lázaro iba a morir? Sí sabía que iba a morir. Y aún así, ¿no fuiste para sanarlo? Sí, aún así no fui para sanarlo. ¿Tienes algo lo suficientemente importante como para no haber ido a sanar a tu mejor amigo y no le tienes miedo a las piedras, sino algo más allá de esto? Sí, es algo más importante. ¿Y sabes qué es eso? Para propósito. Recuerda que Dios tiene un propósito para todo esto. Para que crean. Para que crean. Me alegro de que yo no haya estado allá para que ustedes crean. Para que la fe de ustedes crezca, para que la fe de ustedes madure, y no nada más la de ustedes, la de las personas que estarán en Betania, la de las personas que viven alrededor de Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra, y las personas que van a vivir en el 2025. Y van a leer, 2000 años después, estos registros de Juan. Para que creas, es el propósito de Dios. Cuando Dios crea algo de esto, a lo que tú has preguntado que por qué no hace algo al respecto, es para que creas, es para que tu fe se fortalezca, aun cuando son los momentos más oscuros. Y luego viene el comentario de alguien. Todos tenemos un amigo que tiene ese tipo de comentarios. ¿Tienes a tu amigo, a tu familiar, a tu hermano, a tu primo, el más negativo? Imaginen al más negativo, generalmente son melancólicos los más negativos. Y entonces Tomás, apodado el mellizo, o sea el gemelo, en original Dídimo, dijo a otros discípulos, a los demás discípulos: vamos también nosotros y
muramos también con él, al fin que nos van a apedrear. Vamos y muramos también para que pues no corramos la misma suerte. Y entonces se van hacia Betania y nos dice Juan que cuando Jesús llegó a Betania le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Y quiero que podamos entender un poquito los hechos desde una perspectiva más humana, porque estoy seguro de que tú tienes una versión de esto. Tú tienes una versión de esto que le sucedió a María y a Marta con respecto a su hermano Lázaro. 4 días después de haber muerto. Mira, quiero que te imagines esto. Lázaro está enfermo. Está sin medicamentos porque hace 2000 años los medicamentos no eran los que tenemos hoy en día. Está sufriendo, está con dolor, está muriendo sin ningún medicamento paliativo. No existía la morfina, no existía el paracetamol, no existía nada que te quitara el dolor. Y Lázaro está en la cama y sus hermanas tal vez están limpiándole el sudor con trapos húmedos y diciéndole, no te preocupes Lázaro, ya le mandamos a decir a Jesús que venga, recuerda que Él nos ama, recuerda que somos sus mejores amigos, no nos va a dejar solos, no nos va a fallar, aguanta por favor, ya viene, ya le dijimos, ya lo mandamos a decir que tú estás enfermo. Tienes una versión de esto, estoy seguro. Y tal vez María se turnaba con Marta. Mira María, tú cuidas a Lázaro y yo, Marta, voy al camino a ver si ya viene Jesús, para ver de lejos si ya viene Jesús. Y cuando tú te canses o cuando yo me canse cambiamos. Entonces yo me quedo a cuidar a Lázaro y tú te vas a ver si viene Jesús allá en el camino a lo lejos. ¿Y sabes qué? Pasaron 1 y 2 y 3 y 4 días. Y Jesús no apareció. Pero ellas estaban casi seguras de que si Jesús venía, lo haría de nuevo, que podía sanar a su hermana Lázaro, porque habían visto sanar a otros, habían visto incluso sanar a personas que no eran de su nación. Pasaron los 4 días, pasaron los días en los que antes de estos 4 días, en los que Lázaro murió. Y ellas tal vez decían, tiene que venir Jesús. Estamos en este momento en el que ya falleció nuestro hermano, pero Jesús tiene que venir, al menos tiene que venir al sepelio, al menos tiene que venir a esto que nosotros hacemos durante varios días para preparar a nuestros muertos y enterrarlos. Y pasaron 1, 2, 3 y 4 días y Jesús no apareció. Tú tienes una versión de esto. Tú tienes una versión de esto. Cuando oras a Dios, cuando le pides a Dios, cuando tranquilizas a los demás, sabiendo o pensando que Dios va a actuar como tú quieres que actúe, pero no sucede. Y Jesús nos dijo antes que lo ha hecho con todo propósito. Seguramente salieron las lágrimas después de 4 días, porque había una superstición que te voy a mencionar en unos instantes. Había una superstición porque después de 4 días ya no había esperanza. Después de cuatro días en los que Jesús ni siquiera llegó al sepelio, entonces seguramente salieron las lágrimas. Seguramente María y Marta se sentían con todo el dolor y la desesperación. Y simplemente, como se usaba en aquellos entonces, prepararon el cuerpo de Lázaro, como lo harían después también con Jesús, y lo envolvieron en vendas, le pusieron un sudario, lo metieron a una cueva e hicieron rodar una piedra para que allí fuera sepultado. De allí venimos algunos de nosotros. Es lo que hemos pasado algunos de nosotros. Cuando parece que Dios está lejos de nosotros, ¿qué haces? ¿Qué hacemos cuando parece que no importa cuánto hayamos orado o cuánto hayamos sido fieles, que parece que Dios no hace nada? Y sin embargo, Dios creó esto para que pudiéramos tener esta gran lección.
Te quería decir que 4 días son un dato importante, porque cuando Jesús llegó a Betania le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba, porque los judíos tenían una superstición en la que pensaban que el espíritu de una persona que había fallecido deambulaba alrededor del cuerpo durante 3 días. Y durante esos 3 días, cuando las bacterias hacen lo suyo, la descomposición entra y entonces el rostro empieza a cambiar y el espíritu se daba cuenta que ya ese cuerpo era inhabitable, entonces podía irse. Esa era una superstición judía. Y dentro de esta superstición, algunos vieron a Jesús resucitar a varias personas y tal vez menospreciaban el hecho de que Jesús resucitaba a personas enfermas recién fallecidas, porque incluso como lo dicen hoy en día, pues era un síncope o era un desmayo o era alguna otra cosa con alguna otra explicación. Por eso Jesús esperó 4 días para que no cupiera duda de que Lázaro estaba muerto. Y entonces esta cercanía a Jerusalén, a Betania, hacía que varios de los judíos vinieran a consolar a estas 2 hermanas. Y vinieron a casa con ellas. Y entonces Juan continúa diciendo, cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, porque ya Jesús había dejado pasar estos días y estaba llegando ahora sí a Betania después de 4 días. Marta se entera y va a su encuentro, pero María se quedó en casa. Mire, esto es importante. María se quedó en casa y Marta fue a recibir a Jesús. Y esto de que María se quedó en casa, yo veo solamente 2 opciones. Una, que no se enteró y por eso se quedó en casa para no recibir a Jesús. O, opción número 2, la más probable, ¿qué harías tú si Jesús, tu mejor amigo, el que resucita incluso a extranjeros, llega 4 días después de que tu hermano ha muerto y te dicen, ya viene Jesús, y tú, sí. Lo más seguro es que María estaba enojada. Es muy probable que María estuviera enojada. Es muy probable que tú estés enojado o enojada. Y ¿sabes qué? No voy a invalidar tu enojo. No voy a invalidar eso que tú sientes. ¿Sabes por qué? Porque Dios conoce que tenemos emociones y Dios sabe que es válido que te enojes cuando estas cosas suceden. Pero el hecho de que estas cosas sucedan no implican que debas dejar de creer o que debes dejar de confiar. Y lo que sucede con Marta y con Jesús en el camino es sumamente interesante, porque Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Yo me imagino a Marta llorando, yo me imagino a Marta tal vez reprochándole un poco a Jesús y diciéndole, Señor, llegaste tarde. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora, aún en estas circunstancias, dice Marta, yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Esto es importante porque vemos todavía que la fe de Marta aún estaba viva. La confianza de Marta aún tenía algo que podía ser de rescate para esa confianza y para esa fe. Y aquí es donde te quiero decir a ti que tal vez estás sufriendo o que tal vez estás dudando o que tal vez estás enojado con Dios. No permitas que tu fe se extinga porque hay esperanza. Por eso Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta dice, eso es cierto, yo lo sé. Respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final, porque los judíos tenían esta parte en mente de que en algún momento todos los muertos resucitarían, lo cual es verdad, y a veces lo tomamos un poco como una especie de consolación teológica. Cuando ya no tienes a tu familiar, cuando ya pasó todo lo que pasó y ya perdiste tu trabajo y ya estás en la bancarrota y ya fue una pérdida total de tu automóvil y tus hijos están lejos y algunos te dicen, oye, es que todo va a estar bien. O algunos te dicen, es que ya está en un lugar mejor. Y esas cosas muchas veces no nos sirven. Para Marta, a lo mejor esto pudo haber sido una consolación teológica,
Pero ¿sabes qué? Jesús tiene algo más grande que eso. Le dijo Jesús, ayúdame a leer los versículos 25 y 26. Le dijo Jesús, lee conmigo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Quién puede decirle estas palabras a la hermana de un ser que ha muerto? Solamente Jesús. Solamente Jesús. Yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que esté en mí, el que cree en mí, aun cuando esté muerto, va a vivir. Y aquel que cree, que vive y cree, no va a morir eternamente. Y luego dice estas palabras que no nada más son para Marta. Oye, estas palabras son para ti y son para mí. Son dos palabras, pero son poderosas. ¿Crees esto? Esta pregunta es para ti. ¿Crees esto? ¿Crees que en Jesús está la vida? ¿Crees que en Jesús está el hecho de tener una esperanza mayor más allá de la muerte? ¿Crees que Jesús tiene el poder para guardarte a ti y a todos aquellos que creen en Él eternamente? ¿Crees esto? Esta es una pregunta crucial, porque de hecho, de esto depende lo que tú puedas vivir fuera de este cuerpo. Así es que Marta, aún con todo lo que acaba de pasar, aún sabiendo que lo pudo haber evitado, Jesús le está diciendo, ¿aún confías en mí? ¿Aún crees que soy quien pensabas que era antes de que haya actuado como tú querías que actuara, pero que decidí no actuar así? ¿Aún crees, Marta? Y Marta contesta, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, es decir, el Cristo, es decir, el ungido, el escogido, el Hijo de Dios que había de venir al mundo. Y esta confesión de Marta es importante porque muestra que tenía toda su fe y toda su confianza puesta en Jesús. Y entonces Jesús sigue adelante. Entonces Jesús dice, vamos a seguir nuestro camino, vamos con María. Y cuando llega a la casa y María habla con Jesús, prácticamente, bueno, más bien Marta va con María y le dice, oye, ya llegó Jesús, te habla. Y María sale corriendo y algunos de los judíos que estaban allí pensaron que iba a llorar al sepulcro y la siguieron. Y prácticamente tiene la misma conversación con Jesús. Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y enseguida dice, entonces Jesús, al verla llorando y al ver a los judíos que habían venido junto a ella o junto con ella, también llorando, se conmovió en espíritu y se turbó. Y dijo, ¿dónde lo han puesto? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y mira, si te das cuenta, Jesús está teniendo empatía en cuanto a los sentimientos de las personas. Si te das cuenta, Jesús está teniendo esa parte que pensamos que Dios no tiene. De hecho, las siguientes palabras, Juan las registra porque son importantes para ti y para mí. Nos hacen ver que Dios está cercano aún cuando decide no actuar como nosotros queremos que actúe. Y esas palabras son, ayúdame a leerlos, el versículo más pequeño de la Biblia. Jesús lloró. Es como si dijera, mira, no importa qué tan grande sea, porque el hecho de que yo sea tan grande no implica que no te entienda. El hecho de que yo sea tan omnipotente, no implica, yo lo puedo hacer todo, pero eso no implica que no te comprendo. Es como si Dios dijera, en ese momento oscuro, en ese momento de dolor, en ese momento de pérdida, poner su mano en tu hombro y decir, estoy contigo, lo sé, te duele, es un dolor inimaginable, yo estoy contigo y te comprendo. Entonces dijeron los judíos, miren cómo lo amaba, pero algunos de ellos dijeron, mira otra vez esa tela de duda, eso que todos estamos pensando. ¿No podía este que abrió los ojos al ciego hacer también que Lázaro no muriese? Es nuestra pregunta. ¿Por qué Dios no hace algo con respecto a esto?
¿No lo pudo hacer Jesús? Y la respuesta es clara, es obviamente que sí lo pudo hacer Jesús. Y nuevamente, muy conmovido, Jesús fue al sepulcro, era una cueva cerrada con una piedra y él dijo, quiten la piedra. ¿Sabes qué? La gente aquí ya estaba confundida porque sabían, de acuerdo a sus creencias y a la superstición que ya te expliqué, que ya no había esperanza y que a lo mejor Lázaro resucitaría en un día a lo mejor muy, muy lejano. Y de hecho Marta a lo mejor pone un poquito el dedo en la llaga y dice, Marta, la hermana del muerto, dijo, Señor, ya huele mal porque murió hace 4 días. ¿Escuchaste, Jesús? 4 días. Tal vez Marta sí lo dijo con un poco de énfasis en esto de los 4 días, pero luego Jesús, sabiendo esto y conociendo el corazón de Marta, Jesús le dice a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amigos, recuerden esta nueva categoría. Las cosas no siempre suceden porque estés mal. Las cosas no siempre suceden porque Dios te está castigando. Las cosas no siempre suceden porque has sido una mala persona. A veces sí, pero no siempre. Y muchas de las veces, o la gran mayoría, o tal vez todas, si tú confías en Dios, verás la gloria de Dios, porque son las cosas para la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y esto es importante porque tal vez Jesús pudo haber dicho esto en su mente, pero lo dice en voz alta, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y sabemos que esto es así porque continúa diciendo, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado, para que todos aquellos que me están escuchando, que lean esto que está escribiendo Juan en este tiempo o dentro de 2000 años, crean y su fe sea fortalecida. Y habiendo dicho esto, habiendo orado, habiendo dejado en claro que Dios escuchaba, Dios el Padre escuchaba a Dios el Hijo, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y algunos que estaban confundidos tal vez en ese momento dijeron, ¿qué está diciendo Jesús? Pero ¿sabes qué? Para la sorpresa de todos, el hombre que había estado muerto salió. Sus manos y pies estaban todavía atados con vendas, su cara estaba envuelta en un lienzo y Jesús tuvo que decir a la gente, desátenlo, déjenlo ir. ¿Sabes por qué tuvo que decir desátenlo? Porque todos estaban atónitos, todos estaban anonadados, todos se quedaron helados de que una persona 4 días después de haber fallecido salió tal vez brincando, salió de la tumba y todos estaban perplejos. Por eso Jesús tuvo que decirles, desátenlo, déjenlo ir. Y muchos judíos que habían ido a ver a María y habían visto lo que Jesús hizo, creyeron. ¿Quieres ayudarme a leer esa palabra que está subrayada? Creyeron en Jesús, creyeron en Él. Entonces es verdad, no hay nada que Dios no pueda hacer. Pero entonces aquí sigue nuestra pregunta. ¿Por qué Dios no hace algo con respecto a esto? Con respecto a lo que tú estás viviendo, con respecto a lo que tú estás sufriendo. Y te quiero ser honesto. La respuesta a esta pregunta es, no sabemos. Esa es la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué Dios no hace nada con respecto a esto? Mira, no sé. Pero ahora sabemos que gracias a lo que pasó con estos 3 hermanos hace 2000 años en Betania, con estos 3 amigos que Jesús amaba tanto, tanto como te ama a ti, sabemos que sabemos 3 cosas. 1, que Él puede. Dios es todopoderoso. Tú lo has pedido y ¿sabes qué? Dios podría hacerlo. Pero además de que Él puede, también te puedo decir que Él a veces espera. A veces Dios no siempre te va a dar las cosas en el momento en el que tú quisieras. Y además, la tercera cosa y muy importante, mientras tanto, mientras sucede o no sucede, mientras tanto podemos confiar en Él. Suceda como tú pides o no suceda como tú pides, puedes
si quieres, seguir confiando, tener una fe fortalecida. ¿Sabes por qué? Porque Él hizo esta promesa. Si crees, verás la gloria de Dios. Si continúas creyendo, si continúas confiando, si continúas manteniendo la esperanza y el enfoque en medio de tu momento más oscuro, de tus peores circunstancias, en medio de lo más difícil, sabrás que Dios puede aprovechar todas esas situaciones adversas para su gloria. Y si son para su gloria, serán también para tu bien, para que tengas esperanza en tiempos oscuros. Así es que cuando volvemos a preguntar la pregunta de nuestra serie, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando Dios parece desatento? ¿Qué hacemos cuando Dios parece que no nos ayuda? ¿Qué hacemos cuando Dios llega tarde? Recuerda esto, una especie de conclusión de toda la serie. Cuando sientas o parezca que Dios está desatento, recuerda, mira hacia atrás, lo dijimos en nuestro primer episodio, mira hacia atrás y recuerda cuán bueno ha sido Dios contigo. Mira hacia afuera y reflexiona en todo lo que Dios está haciendo en el mundo, incluso a través de tus momentos difíciles. Cuando pienses que Dios no ayuda o no coopera, recuerda que es el momento de apoyarte, como vimos hace 8 días, en su gracia, que siempre va a ser suficiente para hacerte fuerte aún en tus momentos débiles. ¿Y qué haces cuando parece que Dios llega tarde o cuando Dios no respondió como tú quisieras tu oración? Recuerda esto, busca su gloria, porque si continúas confiando, eventualmente verás la gloria de Dios. ¿Qué haces cuando Dios parece distante, no ayuda o llega tarde? Yo espero que esto haya sido de ayuda para muchos de nosotros. Y de hecho, si quieres compartir este contenido, y de hecho, si es la primera vez que nos escuchas o alguien te compartió esto, nuestro anhelo es que confíes en Jesús. Que le abras, de hecho, tu corazón, que le entregues tu vida y que puedas tener esperanza en los momentos más oscuros de la vida. ¿Qué te parece si oramos? Padre, te agradecemos por haber preservado estos escritos. Gracias porque han pasado 2000 años y aún nos sorprende el hecho de poder encontrar esperanza en medio de todas estas situaciones. Padre, yo sé que a veces es difícil para algunos de nosotros interiorizar todas estas cosas, pero quiero pedirte, Dios, por todos los que estamos aquí, por todos los que están escuchando, por todos los que están viendo, ¿sabes, Dios, por qué te lo pido? Porque hemos vivido estas circunstancias y de hecho, algunos de nosotros aún viviremos más de estas circunstancias, más de aquellas ocasiones en las que tal vez tú tengas otros planes diferentes a los nuestros, pero queremos estar sujetos a ti y recordar que en ti podemos confiar y tener esperanza. Pero ¿sabes qué, Padre? Yo quiero pedirte de manera especial por aquellos que tal vez nos están escuchando por primera vez, que tal vez han tenido tal desesperación que han perdido la esperanza o la fe, que tal vez han pensado que tú no estás atento, que tal vez han pensado que tú no eres un Dios bueno, pero por ellos pido, Padre, para que puedan sentir tu mano en su hombro, diciéndoles que pueden todavía confiar y pueden todavía tener esperanza en ti. Quiero pedirte, Señor, que estas personas puedan allí en la soledad de sus cuartos o de sus oficinas o donde se encuentren, poder decirte a ti y a tu Hijo Jesús que es el momento de abrir sus corazones, de abrir las puertas de la vida y permitir, Dios, que comience una hermosa jornada, una hermosa vida de confianza y de fe en ti y en tu Hijo Jesús. De hecho, es en Jesús en quien te hemos pedido todas estas cosas, porque creemos
que Él murió y resucitó y nos da la esperanza de seguir adelante. En Él te lo pedimos. Amén.